Bien, hola a todos. Bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar las diferencias entre también y tampoco. También vamos a repasar las diferencias entre deber y deber de. Y finalmente estudiaremos las diferencias entre manifestar y demostrar. Empecemos. Veamos entonces. También y tampoco. Estas palabras son adverbios que sirven para manifestar ya sea conformidad con lo que se expresa anteriormente, pero se emplean en casos distintos. Por ejemplo, hola, ¿vas al aeropuerto? Pues sí. ¿Y tú? Sí, yo también voy. Espero el autobús desde hace un rato. No sé a qué hora pasa. Yo tampoco lo sé. Voy a mirar el horario. Veamos el uso de también. Esta palabra, este adverbio, indica conformidad o igualdad con un enunciado afirmativo. También indica conformidad con un enunciado afirmativo. Esto es sumamente importante. Hecho por otra persona. Se emplea después del enunciado afirmativo. Por ejemplo, voy al aeropuerto. Yo también voy. Puede usarse antes o después del verbo. Por ejemplo, yo también voy o yo voy también. ¿Quién es la más popular? ¿También antes del verbo o Antes después? del verbo es la más frecuente. Yo también voy. Antes, Sí. sí. Bien. Ah, También en los casos en los que expresamos disconformidad o desigualdad con lo que anteriormente se afirmó, en esos casos utilizamos el adverbio no. Por ejemplo, voy a ir, perdón, voy al aeropuerto. Voy al aeropuerto. Yo no, voy al centro. El adverbio también se emplea, además de esto, para añadir información. Por ejemplo, la vida está más cara que hace años. También hay que pensar que el dinero vale menos que antes. Veamos ahora el uso de la palabra tampoco. Esta palabra, este adverbio, sirve para mostrar conformidad o igualdad con lo que se ha negado anteriormente. Por ejemplo, lo usamos después de una oración negativa. Esta parte es sumamente importante. Recuerden que el adverbio también lo utilizamos con eh, enunciados afirmativos, mientras que el verbo tampoco lo utilizamos con enunciados negativos.
Veamos los ejemplos. No sé cuándo pasa el autobús. Yo tampoco sé cuándo pasa el autobús. Puede usarse también en el adverbio tampoco, antes o después del verbo. Si va después del verbo, este debe negarse. Por ejemplo, yo tampoco sé cuándo pasa el autobús. O yo no sé tampoco cuándo pasa el autobús. El que se usa con más frecuencia es el primero. Yo tampoco sé. Ahora, para afirmar lo que hemos negado antes, utilizamos el adverbio sí. Por ejemplo, no sé cuándo pasa el autobús. Yo sí, pasa en 10 minutos. El adverbio tampoco lo usamos además para refutar una idea en la expresión oral, sin necesidad de que ésta niegue una información. Por ejemplo, hace mucho frío, me voy a poner un jersey. Tampoco exageres, estamos a 21 grados. Bien, ahora vamos a completar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, qué significa exagerar? Exagerar. Eh, sí, con esa Exagerar. palabra le estamos diciendo en alguna medida a alguien que no es cierto lo que está diciendo. Por ejemplo, están a 21 grados y la persona dijo que hacía mucho frío. O, por ejemplo, podríamos hablar o decir que alguien exagera cuando dice, "Mm, te llamé 1000 veces al teléfono", ¿sí? En inglés, exagerar, exagerar es algo como exaggerate. Bien, Ah, sí, de nada. gracias. Veamos ahora los ejercicios. Entonces vamos a completar los enunciados eh, con los adverbios también un poco según corresponda. Vamos a la número 1. En verano voy a un pueblo rural en Galicia. Yo, También yo, voy al norte, pero a correcto, yo Asturias. también voy al norte, pero a Asturias. Número 2. Mi hermana no vive en Madrid. La mía, Tampoco. muy bien, la mía También. tampoco vive en San Sebastián. Muy bien. Número 3. No me apetece ir al cine. Ah, a mí tampoco. Muy bien. No me apetece ir al cine. A mí tampoco. Número 4. Esta semana hará buen tiempo. Esta semana habrá buen tiempo. Qué bien. La semana que viene También o también. tampoco. Perfecto. Esta semana hará buen tiempo. Qué bien. La semana que viene también.
Veamos la número 5. Hoy no he dormido bien por el calor. La verdad es que yo Tampoco. La verdad es que yo también o tampoco. Tampoco. Muy bien, la verdad es que yo tampoco. Número 6. ¿Vas a ir al cine con tus hermanas? Sí, yo voy. También. Muy bien, sí, yo voy también. Número 7. El gazpacho no lleva remolacha y el salmorejo. Muy bien, Tampoco. el salmorejo tampoco. ¿Quieres beber algo? Agua, por favor. Y un zumo de naranja. Y tampoco. También, Sorry, también. También. correcto. También. Veamos la número 9. ¿Vienen las primas a cenar? Sí, los abuelos. También. Perfecto. Sí, y los abuelos también. Y la número 10. El viernes no hay clase. Y el lunes, Tampoco. perfecto. Y el lunes tampoco. Muy bien. Veamos entonces. ¿Alguien quiere leer las oraciones completas, por favor? Sí. En verano voy a un pueblo rural en Galicia. Yo también voy al norte, pero a Asturias. Mi hermana no vive en Madrid. La mía tampoco vive en San Sebastián. ¿Qué es la mía? Es el pronombre posesivo. Por ejemplo, eh, Ah, el pronombre posesivo tu para la primera hermana. persona, para yo, exacto. Mi Sí, hermana no vive en sí, oh, Madrid, bien. la mía tampoco. Sí. No me apetece ir al cine. A mí tampoco. Qué lástima. A mí sí. Esta semana hará buen tiempo. Qué bien. La semana que viene también. Hoy no he dormido bien por el calor. La verdad es que yo tampoco. ¿Vas al cine con tus hermanas? Sí, yo voy también. El gazpacho no lleva remolacha y el salmorejo tampoco. ¿Quieres beber algo? Agua, por favor, y un zumo de naranja también. ¿Vienen las primas a cenar? Sí, y los abuelos también. El viernes no hay clase y el lunes. Muy bien, muchas gracias. Veamos ahora el uso, perdón, las diferencias entre los verbos deber y deber de. Entonces, la perífrasis verbal deber más el verbo en infinitivo y deber de más infinitivo en español tienen significados distintos. La primera, deber más infinitivo, indica obligación
mientras que deber de más infinitivo indica su posición. Entonces, deber de más infinitivo indica obligación, deber de más infinitivo suposición. Veamos. Todos los conductores deben respetar el código de circulación y conducir con precaución. El conductor de este vehículo debe de haber conducido muy deprisa. Fijémonos que en el primer caso hablamos de una obligación, de un deber, mientras que en el segundo suponemos. Tal vez el conductor de ese vehículo que se estrelló condujo muy deprisa. Veamos el primer caso. Deber más infinitivo. Esta perífrasis tiene las siguientes características. El verbo deber funciona en este caso específicamente como verbo modal en la perífrasis y de esta manera indica el modo en que se realiza la acción del verbo infinitivo. Indica obligación moral o normativa. Por ejemplo, todas las opiniones deben ser respetadas o el alquiler debe pagarse el día 1 de cada mes. ¿Sí? En estos casos, fijémonos que nos referimos a una obligación, a una norma. Ahora veamos el uso de deber más infinitivo. El verbo deber seguido de la preposición de es un verbo modal al que sigue el verbo principal en infinitivo. Esta construcción, es importante que sepamos esto, aporta una nota de inseguridad, de suposición o probabilidad, de duda al verbo principal. Por ejemplo, Carlota aún no ha llegado. Debe de haberse quedado dormida. Ahora veamos el uso del deber o tener que más infinitivo. El uso de la palabra o del verbo deber con sentido de obligación no es tan común como lo es en otros idiomas. En español, por ejemplo, tenemos otra forma de expresar obligación que tiene usos más frecuentes. En este caso es la perífrasis tener que más infinitivo. Por ejemplo, podríamos decir, debemos salir ya o llegaremos tarde. Y también podemos decir que es más frecuente, tenemos que salir ya o llegaremos tarde. Sin embargo, es importante que tengamos claro que deber y tener no siempre pueden funcionar como sinónimos o no siempre son intercambiables. Si bien en este ejemplo que dábamos, ambas perífrasis expresan lo que el orador considera necesario que ocurra, lo que marca la diferencia entre ellas es lo que el hablante, the speaker, es la actitud del hablante al utilizar deber o tener que. Veamos. Deber se emplea cuando el orador expresa algo que considera necesario basándose en criterios objetivos. Esto es, expresa una suerte de consejo u opinión, pero de forma contundente. Por ejemplo, debemos darnos prisa. Mientras que la perífrasis, tener que, se utiliza en español para indicar una necesidad basándose en consideraciones objetivas. Por ejemplo, tengo que marcharme, tengo una cita.
Fijémonos entonces que deber y tener que no son usados indistintamente en cualquier tiempo verbal o modo. Deber se utiliza sobre todo en presente y en condicional y raramente en futuro indefinido subjuntivo. Por ejemplo, debes hablar con propiedad. No debes o no deberías decir palabrotas o groserías. Como la palabra deber aporta el sentido de consejo, de lo que consideramos necesario al emplearlo en pasado, tiene el significado contrario. Por ejemplo, debiste ser más educado. En este caso, lo que estamos expresando es que esa persona no fue educada en el pasado. Ahora, tener que sí acepta fácilmente cualquier modo o tiempo. Por ejemplo, todos los pasajeros tuvieron que presentar su pasaporte a la aduana, indefinido. Todos los pasajeros tienen que presentar su pasaporte a la aduana, presente. Todos los pasajeros tendrán que presentar su pasaporte en la aduana, futuro. Y finalmente, el imperfecto de subjuntivo, es lógico que todos los pasajeros tuvieran que presentar su pasaporte en la aduana. Bien, veamos algunos ejercicios en los que vamos a completar las oraciones con la perífrasis correcta. Deber más infinitivo o deber de más infinitivo. Veamos la primera. Antes de dejar el hotel, muy bien. Debemos. Antes de dejar el hotel, debemos dejar las llaves en la recepción. Número 2. Martín tiene muchas ojeras. Debe de dormir poco Muy bien. Debe de últimamente. dormir poco últimamente. Número 3. No encuentro mis llaves. Uh, debo haberlas Debo olvidado dentro de de casa. haberlas olvidado dentro de casa. Es una O debo de. suposición Debo que de. hago. Bien. Número 4. Las plantas de Sí. tomate. Deben regarse Muy con bien, mucha deben regarse con frecuencia. mucha frecuencia. Número 5. Según el contrato, Debemos pagar al alquiler el día 1 de cada perfecto. mes. Número 6. Tengo hambre. Uh, debe ser pronto Debe de mediodía. ser pronto mediodía. Bien. Debe Veamos la de. número 7. Para asistir al Congreso, Ok, ok. Número 6 no es debo. Debo ser pronto mediodía. porque se hace una suposición. A partir, como tengo hambre, es posible que pronto sea mediodía y sea la hora del almuerzo. Okay. ¿Sí? Bien. Veamos la número 7. Para asistir al Congreso, Sí, sí. Debemos pagar una co-
Cuota Muy de bien, debemos inscripción. pagar una cuota de inscripción. Inscripción. Número 8. Esta mesa está muy desgastada. Debe ser no, Debe de ser bastante bastante viaje. vieja. Muy bien. Número Viaja. 9. Mi hermano no me devuelve la llamada. Debe estar muy Debe ocupada. de estar muy ocupado. Como no me devuelve la llamada, yo supongo que está muy De verdad. ocupado. Okay. Muy bien. Y la número 10, los libros de la biblioteca. Sí, sí. Deben devolverse en el plazo de 15 días. Muy bien, deben devolverse en un plazo de 15 días. Perfecto, bien. ¿Quieres leer todas las oraciones, por favor? Sí. Antes de dejar el hotel, debemos dejar las llaves en la recepción. Martín tiene muchas ojeras. Debe de dormir poco últimamente. No encuentro mis llaves. Debo de haberlas olvidado dentro de casa. Las plantas de tomate deben regarse con mucha frecuencia. Según el contrato, debemos pagar el alquiler el día 1 de cada mes. Tengo hambre. Debe de ser pronto mediodía. Para asistir al Congreso, debemos pagar una cuota de inscripción. Este mes está muy desgastada. Debe de ser bastante viaje. Mi hermano no me devuelve la llamada. Debe de estar muy ocupado. Los libros de la biblioteca deben devolverse en un plazo de 15 días. Muy bien, muchas gracias. Vale, veamos ahora a continuación las diferencias entre manifestar y demostrar. Estos verbos frecuentemente producen confusión por ser, digamos que falsos sinónimos en otros idiomas, como el idioma inglés o el idioma alemán. Veamos ahora el significado eh, al comparar estos dos idiomas. Bien, veamos un ejemplo. Pablo ha pasado los últimos 4 años, preparando su tesis sobre lenguas muertas. Ha hecho mucha investigación y ha escrito varios artículos. Él, junto a su profesora de antropología, quería demostrar que había descubierto una lengua de una tribu que nadie más conocía. Hace unos días salió en las noticias la ministra de Educación anunciando recortes en las ayudas económicas a los departamentos de lingüística. Para demostrar su disconformidad, los estudiantes de la Facultad de Pablo y de otras universidades del país han organizado una manifestación que saldrá de la Plaza del Sol el jueves a las 11. Veamos entonces, el verbo demostrar significa probar la validez o la certeza de algo. Demostrar es probar
la validez o la certeza de algo. Por ejemplo, Pablo demostró con su investigación la existencia de una lengua muerta hasta entonces desconocida. Veamos las palabras derivadas. Demostración es una palabra que utilizamos con frecuencia en contextos científicos y que se refiere justo a la comprobación, ya sea de una teoría o de un principio, a partir de ciertos hechos o un experimento repetido. Por ejemplo, la demostración se realizó en un laboratorio de Ginebra. Bien. Veamos ahora el verbo manifestar. En este caso, manifestar funciona para exponer o dar a conocer, ya sea una idea, un hecho o una opinión. Por ejemplo, los estudiantes manifestaron su desacuerdo desde el primer momento. Veamos las palabras derivadas. El reflexivo manifestarse, que describe el acto de reclamar algo públicamente junto a personas de opiniones afines. Y los sustantivos manifestación, que es el acto que se celebra, y manifestante, que es la persona que toma parte en una manifestación. Veamos los ejemplos. Los estudiantes de las facultades de lingüística de todo el país se manifestaron en las plazas contra las medidas del Ministerio de Educación. La manifestación dio comienzo a las 12 del mediodía. Algunos medios estimaron una participación de más de 100.000 manifestantes. Bien, ahora comparémoslo rápidamente con el inglés. Algunas traducciones directas de manifestarse y de demostrar causan confusión porque nos parece que pueden funcionar como traducciones precisas, casi como sinónimos, pero no es así. Por ejemplo, en inglés, manifestarse y manifestación se dice protest y demostrar equivale a proof. Por ejemplo, veamos este ejemplo. An ¿Sí? anti-Brexit ¿Quieres leer? protest Está bien, adelante. will be held outside the Houses of Parliament. The scientists proved the drug's efficiency on Alzheimer's patients. Exactamente. Pero recordemos que son palabras muy distintas y no podemos traducirlas específicamente. Veamos ahora estos ejercicios en los que vamos a completar las oraciones con el verbo correcto, sea manifestarse o demostrar. Miramos la número 1. Luciana demostró su desacuerdo sobre el viaje de Cinta correcto. Coso. Número 2. El diputado Manifestó. demostró su inocencia Demostró. presentando sus ingresos ante el juez, ya que cuando mostró sus ingresos al juez, probó
que era inocente, ¿sí? Veamos la número 3. Un laboratorio mexicano. Ha Correcto, ha demostrado. demostrado que existe una cura para esa enfermedad. Número 4. Más de 15.000. Se han manifestado en las redes Correcto. cometidas. Número 5. La policía trata de. La policía trata de ah, Muy demostrar. bien, la policía trata de demostrar que la coartada del acusado es falsa. Bien, veamos las siguientes. La La manifestación salió de la estación de Atocha y llegó hasta la Plaza del Sol. Muy bien. La manifestación salió de la estación Atocha y llegó hasta la Plaza del Sol. Perfecto. Veamos la número 2. El objetivo del proyecto era, Demostrar la validez del medicamento. correcto, demostrar la validez del medicamento. Número 3. Tras, Tras demostrar en la reunión la inconformidad con el reglamento, el director tuvo que dimitir. muy bien. Tras demostrar en la reunión la inconformidad con el reglamento, el director tuvo que dimitir. Número 4. El laboratorio no pudo. Demostrar la eficacia de la vacuna y perdió la financiación. Muy bien. El laboratorio no pudo demostrar la eficacia de la vacuna y perdió la financiación. Número 5. El teorema de Pitágoras. Demostraba la relación entre los lados del triángulo rectángulo. Muy bien. El teorema de Pitágoras demostraba la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Muy bien. Y veamos las últimas oraciones. Veamos la número 1. Aquí tenemos que completar con el sustantivo. Ah, manifestación. Correcto. La manifestación tuvo una gran influencia en las elecciones. Número 2. La junta directiva Monstra, demostró, demostró demostró su oposición absoluta. Número 3. ah,
La demostración se Muy llevó a bien. cabo en el laboratorio de Suiza ante expertos de todo el mundo. Perfecto. La demostración se llevó a cabo en un laboratorio de Suiza ante expertos de todo el mundo. Número 4. Dos. Los demostración llevaron pancartas, Los manifestantes. manifestación. Muy bien. Los manifestantes llevaron pancartas y repartieron panfletos para informar al resto de transeúntes. Y la número 5. El, el experimento Demostrado, demostró en indefinido, demostró demostró que la enfermedad por fin tenía cura. Bien, leamos entonces todas las oraciones completas. ¿Quieres ayudarme, por favor? sí. Luciana demostró sus desacuerdos sobre el viaje de fin de curso. El diputado demostró su inocencia presentando sus ingresos ante el juez. Un laboratorio mexicano ha demostrado que existe cura para esta enfermedad. Más de 15 se han manifestado en las calles de Madrid. La policía trata de demostrar que la coartada del acusado es falsa. Muy bien. La manifestación salió de la estación hasta la plaza. El objetivo del proyecto era demostrar la validez del medicamento. Tras demostrar en la reunión la inconformidad con el reglamento, el director tuvo que dimitir. El laboratorio no pudo demostrar la eficacia de la vacuna y perdió la financiación. El teorema de Pitágoras Pitágoras. demostraba la relación entre los lados de un Pitágoras, uh, entre los lados de un triángulo rectángulo. Muy bien. La sustantivo manifestación tuvo una gran influencia en las elecciones. La junta directiva demostró su oposición absoluta. La demostración se llevó a cabo en el laboratorio de Suiza ante expertos de todo el mundo. Los manifestantes llevaron pancartas y repartieron panfletos para informar al resto de transeúntes. El experimento
demostró que la enfermedad por fin tenía cura. Muy bien. Perfecto. Sara, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que estudiamos hoy? No, pienso es claro. Claro, Gracias. perfecto. Bueno, recordemos que eh, también y tampoco lo utilizamos. También cuando hablamos o cuando respondemos a un enunciado afirmativo y tampoco cuando respondemos a un enunciado negativo. También utilizamos la palabra deber para hablar de una obligación o deber de para hablar de una suposición. Y finalmente utilizamos la palabra manifestar para referirnos a las manifestaciones y demostrar para referirnos a algo que probamos. Bien, entonces si no hay más preguntas, gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Que tengas un buen día, nos vemos el próximo lunes. Gracias y sí, hace el lunes. Sí, al fin de Gracias semana. igualmente. Ah.